dentro del panorama europeo, como fue el descubrimiento de Portugal, que fue el primer país europeo que comenzó lo que podríamos denominar así la era de los descubrimientos. Es verdad en esa manera porque fue además con Portugal el inicio en el cual Europa se embarcó hacia nuevos lugares, no del viejo continente, sino hacia América o hacia Asia, que ya se habían realizado también, pero la edad moderna marca el inicio prácticamente, y esto hay que decirlo, de los descubrimientos, asentamientos por parte de los europeos en el Nuevo Mundo, en zonas de Asia, como lo más importante. Así que hoy voy a hablar del descubrimiento de los portugueses como uno de los acontecimientos más importantes y que cambió pues ese periodo medieval hacia la modernidad o era moderna. Así que comienzo hablando de los descubrimientos por parte de Portugal. Portugal, comienzos de la era de los descubrimientos. Portugal fue el primer país europeo marítimo ampliamente abierto al Océano Atlántico y África, siendo el primer país que llevó a cabo las navegaciones de las costas atlánticas de África. Dos hechos contribuyeron en el país. El primero, pocas posibilidades agrícolas y que la dinastía Avís dio apoyo a las navegaciones. Una de las figuras más importantes dentro de la dinastía Avís fue el infante Don Enrique el Navegante, que fue el promotor de estas empresas. Él mismo las dirigió desde Sagres, donde reunió a numerosos eruditos, navegantes y cosmógrafos. Continúo hablando de la era de los descubrimientos en Portugal. Los descubrimientos y conquistas de los portugueses en las islas y costas atlánticas de África se escalonan a lo largo del siglo XV. Fue un proceso largo y los fines portugueses fueron los siguientes: la obtención del oro sudanés y de las especias africanas. Pero el objetivo final de Portugal era llegar a la tierra de las especias en Asia. La primera conquista que realizó Portugal fue Ceuta en 1415, en la cual intervino el infante Don Enrique el Navegante. Más tarde exploraron las islas Madeira y Azores, la costa africana hasta el Cabo Bojador, también las islas de Cabo Verde, y en 1460 las naves llegaron al Golfo de Guinea. Justo ese mismo año murió Enrique el Navegante. Continúo hablando de los descubrimientos de Portugal. Aún fueron precisos muchos años para avanzar hacia el sur por la costa africana y tocar su punta meridional. El Cabo de las Tormentas, que más tarde se llamó Buena Esperanza, al cual llegó Bartolomé Díaz, que lo alcanzó en 1487. Descubierto el Cabo de Buena Esperanza, quedaba el camino abierto hacia el Océano Índico y la ansiada tierra de las especias. El viaje lo realizó Vasco de Gama entre 1497 y 1498. Es decir, fueron los hallazgos tanto de Bartolomé Díaz como de Vasco de Gama, que Vasco de Gama fue una de las principales figuras más importantes de los descubrimientos y exploraciones por parte de Portugal. Continúo hablando de los descubrimientos, pero también hubo una epopeya muy importante que la cantó el poeta Camões en uno de sus poemas más importantes, conocido como Os Lusíadas, donde relata el viaje de Vasco de Gama desde Lisboa a Calicut,
que se encuentra en la India. Este acontecimiento fue el establecimiento de Portugal en la península india y posteriormente en Insulindia, que fue la verdadera tierra de especias. También hay que decir que 6 años antes llegaron a América los barcos españoles y consideraba todavía Colón que había llegado a Asia. Y a partir de ahí, cuando llegaron las exploraciones portuguesas con los barcos marítimos y los nuevos exploradores, tanto portugueses como castellanos o españoles, empezaron las disputas entre ambas potencias, por la cual, bueno, se tuvo que llegar a acuerdos. Uno de los acuerdos más importantes fue el Tratado de Tordesillas, que se firmó en 1494, por la cual, bueno, tenían que quedar 370 leguas entre ambos países. Que en principio eran 100, pero luego al final se llevó a cabo por la bula papal del Papa Alejandro VI, quedó en las 370 leguas. Finalizo con esto, pero ahora voy a hablar de por qué, como he dicho en una de las diapositivas anteriormente, Ceuta fue conquistada por los portugueses, estuvo como territorio, pero ahora voy a explicar qué es lo que pasó en Portugal en los años 70, finales ya y principios de los 80, y luego lo que pasó después, porque Ceuta se mantuvo con España y que trató firmaron ambos países. Así que voy a hablar de ello. ¿Por qué Ceuta se quedó en España y no en Portugal? Como he dicho en las primeras diapositivas anteriores, dije que Portugal conquistó Ceuta, que fue en 1415. Pero ¿qué pasó? Que en 1578 se produjo la muerte del monarca Sebastián I de Portugal. Y con ello, bueno, se agravó una crisis dinástica en el país vecino, que al final también provocó, bueno, que su tío abuelo, se convirtiera en monarca. Pero voy a decir también que Felipe II fue el tío de Sebastián I. Y claro, Sebastián I murió el 4 de agosto de 1578 en la guerra del norte de África. Y al final, bueno, eso que le advirtió el propio Felipe II, que no fuera, etcétera, etcétera, y al final murió. Y al morir, su tío abuelo, Enrique I de Portugal, reinó hasta su muerte en 1580. Y con todo ello, Felipe II fue a Portugal y se convirtió en monarca también tanto de la corona de Castilla como la corona de Aragón, que era lo que es España actualmente, también de la corona portuguesa. Y a esta unificación se le denominó Unión Ibérica de ambos países. Y con ello, bueno, Ceuta al final quedó unida a España. ¿Qué pasó más adelante? En 1640 que Portugal se independizó y Ceuta se mantuvo con España al final. En 1668 se firmó el Tratado de Lisboa entre ambos países o ambas potencias o ambas coronas, y con ello Ceuta quedó unida a España. Decir lo último, y con ello finalizo este vídeo, es que tengo algo de historia, y si os ha gustado darle like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.